Un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio en el que podemos disfrutar del texto bíblico, de la voz de Dios hablando a nuestro corazón, acompañados de una tacita de café. La palabra de Dios edifica nuestras vidas y el día de hoy, jueves 17 de enero del 2025, hablemos un poquito sobre la vida eterna, un tema controversial en la humanidad porque no entiende qué es vida eterna. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice la palabra de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, partamos que la vida eterna es una promesa de Dios, una promesa que se va a cumplir. El alma del ser humano fue creada eterna, pero hay una muerte, producto del pecado, muerte del cuerpo, no del alma. El cuerpo del ser humano tiene un final y dice la palabra que está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después del juicio. Es la vida eterna, nos preguntamos, porque si es que muere una sola vez, no hay reencarnación, como muchos creen y dicen. La Biblia lo dice, Dios lo dice. Dios que es más sabio que cualquier sabio de este mundo, porque la sabiduría de este mundo es diabólica, es ínfima comparada con la de Dios. Y nos vamos a seguir preguntando entonces qué es la vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 40, dice la palabra, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Ah, caramba, la vida eterna tiene resurrección. Pero ¿resurrección de qué? Del cuerpo, no del alma. La vida eterna, el alma ya la tiene. Hablando del cuerpo, el cuerpo será regenerado para vida eterna, pero el alma ya tiene vida eterna, que es la relación con Dios. Una persona que no tiene relación con Dios está muerta en sus delitos y pecados, está muerta separada de Dios por el pecado. Y por eso vino Jesús a quitar esa brecha y poder dar vida eterna. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Qué significa creer? Porque dice la palabra, el que ve al Hijo y cree. ¿Cuántos le vieron físicamente cuando el Señor estuvo aquí? Muchos. Pero, ¿cuántos creyeron en Él? Es la pregunta, que tienen vida eterna. En Juan 17:3 dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, vida eterna es conocer a Dios. El que no conoce a Dios no tiene vida eterna. He escuchado a personas que se dicen ser creyentes y dicen, no importa de la religión que seas, no importa si crees o no, Dios está contigo. Oigan, qué difícil decir eso. Dios está en todo lugar, sí, pero no está con los no creyentes, aun cuando el no creyente está creado dentro de Dios. Pero esa manifestación de Dios hacia el ser humano solo se puede dar a través de un nuevo nacimiento. Pero un nuevo nacimiento, un creer en Dios, no es sino a través de conocerle a Dios, el único Dios verdadero. Y Dios hace milagros, Dios nos muestra cada día el firmamento, la naturaleza, los montes.
Todo confirma que hay un Dios. El que no quiera creer, miren, tiene su mente muy pequeña para no creer en Dios, aun cuando se crea muy sabio. Pero creer en Dios, ¿cómo no creer en Dios? Sí, miramos las estrellas, miramos las galaxias, los que pueden mirar a través de un telescopio, vemos el Sol, la Luna, vemos todos los planetas, todos conservan su órbita. Quiere decir que la casualidad hace que todo se mantenga. Es Dios. Y si no quieren creer, a Dios no le hace la diferencia. Al que no cree le hace la diferencia. Y el pueblo de Israel había visto milagros y maravillas como abrirse el Mar Rojo, como tantas maravillas en Egipto para que pueda salir en donde a él no le llegó. Vio el brazo de Dios, el poder de Dios. Y en Deuteronomio 1:12 Dios le dice, y aún con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros en el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar. Dios le guiaba al pueblo y con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduvieseis, con la nube de día y con el fuego en la noche. El pueblo no creyó. Dios estaba con ellos acompañándoles y el pueblo no creyó. Entonces, los milagros y las maravillas de Dios no hacen que alguien crea. A veces en las iglesias se tiene la mala costumbre de hacer cosas formidables, entre comillas, queriendo decir que así van a creer, proclamando noches de sanidad, empujones para que la gente se caiga. Miren, esas cosas no cambian el corazón de una persona y tampoco hacen. eh, No se puede conocer a Dios sin conocer a Jesús. Por eso dice, y a tu Hijo, a quien tú has enviado, a Jesucristo. En Mateo, en el capítulo 11, versículo 27, dice la palabra, todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Hablando de Jesucristo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiere decir que absolutamente nadie puede conocer a Dios sin Jesús. ¿Cómo pueden decir una persona que no conoce a Jesús, Dios está con él? Mm, Se ve que nada entiende. Pero ¿quién le revela a Jesús? En Romanos 8:10 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. De una persona que confiesa a Jesús, no que hace una oración. A veces nosotros hasta obligamos a las personas a que hagan la oración. Decimos, ya eres salvo porque confesaste con tu boca. Eso no dice la palabra. No está diciendo eso. La evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Eso es lo que estamos predicando. Esa es la palabra de fe que predicamos. Una verdadera conversión. Es decir, la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es que toda su vida confiesa que Jesús es el Señor, confiesa con su boca y cree profundamente en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es el salvo. Y claro, esto dice será salvo, pero lo que ya tiene vida eterna, pero la salvación se da en el regreso de Jesús por su iglesia. La salvación ya
evidenciada ratificada por Dios. Ya tenemos vida eterna, pero estamos todavía aquí. Entonces, la evidencia de llegar, esa es la perseverancia, el que persevera hasta el final. Evidencia de que una persona es salva porque persevera, no por su propio esfuerzo, sino por la obra del Señor en su corazón. Y entonces, toda su vida va a confesar que Jesús es el Señor. Porque con la boca se confiesa para salvación. Todo el que hace la oración cree. En el libro de Hechos 13:48 dice la palabra, los gentiles oyendo esto, estaba el apóstol Pablo predicando, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban al Señor, glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Había muchos gentiles, pero ¿quiénes se regocijaban y glorificaban al Señor y glorificaban su palabra? ¿Quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. No todos. La palabra se predica para todos, pero unos creen y otros no. El creyente ya no peca. Es decir, el que está ordenado ya está determinado para salvación. El creyente ya no peca. En primera de Juan, en el capítulo 5 verso 18 dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, el que tiene vida eterna, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, y el maligno no lo toca. Quiere decir, sí, peca, pero el Espíritu Santo les lleva al arrepentimiento y no practica el pecado. ¿Cómo nosotros podemos ver esa evidencia? Una persona que ha nacido de nuevo, toda su vida confiesa que Jesús es el Señor y peca, pero se arrepiente. Nunca puede practicar el pecado. Dios ya nos sacó de la esclavitud del pecado y nos dio vida eterna. Esa es la vida eterna. La evidencia de que una persona es salva es por el estilo de vida que lleva, porque confiesa y cree profundamente en su corazón que Jesús es el Señor, que Jesús confiesa con su boca que Él es el Señor, pero no una vez, sino toda su vida. Y el que no practica el pecado. Que esa evidencia no sea para juzgar a alguien, sino para vernos nosotros mismos y hacer un análisis de cómo estamos. Lo peor que podemos ver es que una persona que está practicando el pecado diga, yo estoy bien con Dios. Está engañado o engañada del diablo. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.